Buenas noches, mi nombre es Daniel Alonso López y voy a hablar sobre los fundamentos de las TICs y el derecho. Las tecnologías de la información y la comunicación en México representan uno de los pilares más importantes para comprender el desarrollo social, económico y educativo del país. Hablar de sus fundamentos implica no solo describir los aspectos técnicos como el hardware, el software, las redes o el almacenamiento digital, sino también analizar cómo estas herramientas han impactado la vida cotidiana de los mexicanos, cómo se han integrado en las políticas y cómo se comparan con otros contextos internacionales. En México, las TIC se entienden como el conjunto de recursos tecnológicos que permiten adquirir, procesar, almacenar y transmitir información de manera eficiente, y su importancia radica en que solo la base de las llamadas sociedad de la información y el conocimiento, un paradigma global en el que el acceso a la información se convierte en motor de desarrollo. Uno de los fundamentos esenciales de las TICs en México es la infraestructura digital, que abarca desde la cobertura del Internet hasta la disponibilidad de dispositivos electrónicos. Aunque el país ha avanzado de manera significativa en las últimas 2 décadas, aún persiste desigualdades regionales. Mientras en zonas urbanas como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México el acceso a Internet de banda ancha es común, en comunidades rurales como en Oaxaca, Chiapas o Guerrero todavía existen limitaciones serias. Esta brecha digital es un reflejo de la desigualdad social y económica del país y contrasta con naciones como Corea del Sur o Finlandia, donde la conectividad es prácticamente universal y considerada como un derecho básico. Otro fundamento clave es el uso educativo de las TIC. En México, la Secretaría de Educación Pública se ha impulsado programas como Enciclomedia, las aulas digitales y más recientemente la Estrategia Digital Nacional, con el objetivo de integrar las tecnologías en el aprendizaje. Sin embargo, los resultados han sido mixtos. Mientras que en universidades públicas y privadas de gran tamaño se han incorporado plataformas de gestión del aprendizaje, en muchas escuelas primarias y secundarias de zonas marginadas el acceso a computadoras sigue siendo limitado. En comparación con países como Chile, que han logrado una integración más homogénea de las TIC en la educación básica, lo que muestra es que en México pues aún se enfrenta el reto de garantizar equidad en este ámbito. En el terreno económico, las TICs en México son fundamentales para la competitividad y la innovación. Sectores como la banca, el comercio electrónico y la industria manufacturera han adoptado tecnologías digitales para optimizar procesos y ampliar mercados. El crecimiento de plataformas como Mercado Libre o el auge de fintech mexicanas son ejemplos claros de cómo las TICs impulsan nuevos modelos de negocio. Sin embargo, si se compara con Estados Unidos, donde Silicon Valley concentra un ecosistema de innovación tecnológico global, México todavía depende en gran medida de la importación de tecnologías y de la innovación extranjera para sostener su desarrollo digital. También es importante destacar el papel de las TICs en la vida social, en la vida social y cultural. En México el uso de las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, que ahora es X, TikTok, pues han transformado la manera en que los ciudadanos se comunican, organizan y participan en la vida pública. Estas plataformas han sido clave en movimientos sociales, campañas políticas y en la difusión cultural. A diferencia de países europeos donde existe una regulación más estricta sobre el uso de datos personales, en México la legislación en materia de ciberseguridad y protección de datos aún se encuentra en proceso de consolidación, lo que genera vulnerabilidades frente a delitos digitales. En cuanto a la política pública, México cuenta con la Ley de Ciencia y Tecnología y con organismos como el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías,
que buscan articular esfuerzos entre gobierno, academia y sector privado para fortalecer la innovación. Sin embargo, los diagnósticos académicos señalan que el desarrollo de las TIC en México no es homogéneo y que existen fuertes diferencias regionales, lo que obliga a redoblar esfuerzos para cerrar la brecha digital y garantizar que la tecnología sea un motor de inclusión y no de exclusión. Finalmente, un fundamento transversal de las TICs en México es la alfabetización digital. No basta con tener accesos a dispositivos o a Internet. Es necesario que la población desarrolle habilidades para usar estas herramientas de manera crítica y productiva. En ese sentido, México enfrenta un reto generacional. Mientras los jóvenes suelen adaptarse con rapidez a las nuevas tecnologías, muchos adultos mayores carecen de las competencias necesarias para aprovecharlas plenamente. En comparación, países como España han implementado programas nacionales de capacitación digital para adultos, lo que podría servir como modelo para México. En conclusión, podríamos decir que los fundamentos de las TICs en México se sostienen sobre la infraestructura, la educación, la economía, la vida social y la política pública, pero su desarrollo está marcado por contrastes, avances notables en sectores urbanos y empresariales, frente a rezagos en comunidades rurales y en la equidad educativa. Comparado con países líderes en innovación tecnológica, México aún tiene un largo camino por recorrer, pero también cuenta con un enorme potencial gracias a su población joven, su creciente ecosistema emprendedor y su posición estratégica en América Latina. Las TIC, en el caso mexicano, no solo son herramientas técnicas, sino un reflejo de los desafíos y oportunidades de un país que busca insertarse plenamente en la sociedad global del conocimiento.